Llegó a su apartamento después del turno nocturno, y allí estaba su suegra cocinando la comida. Qué bueno que hayas llegado. Tus cosas ya están en la entrada. Tómalas, querida. Pronto vendrán nuestra hija y su esposo. Tienen hijos y necesitan más el apartamento. Después de esas palabras, nada pudo detenerla. Su suegra estaba horrorizada por lo que había hecho. Betty empujó la puerta del apartamento con el hombro, sosteniendo en las manos una bolsa de compras y su bolso con el uniforme de trabajo. El turno había sido pesado, 12 horas de pie. 3 pacientes difíciles, uno de los cuales casi tuvo que ir a cuidados intensivos. La cabeza le zumbaba de cansancio y las piernas le dolían. Solo quería una cosa, llegar al sofá, quitarse esos malditos zapatos y cerrar los ojos aunque fuera por una hora. Pero algo no estaba bien. Betty se quedó paralizada en el umbral, sin entender de inmediato qué había cambiado exactamente. Luego se dio cuenta, el sillón estaba junto a otra pared, la mesa de centro se había movido hacia la ventana, la lámpara de pie que siempre tenía en la esquina ahora estaba junto a la estantería de libros. Incluso la alfombra había sido girada a 90 grados. Alguien había estado moviendo cosas en su ausencia. Sobre la mesa había una nota escrita con letra grande y desenvuelta. Hice un pequeño cambio de muebles. Así es más acogedor. No me des las gracias, Gloria. Betty apretó lentamente la nota en el puño. La mandíbula se le tensó por las palabras no dichas. Ella compró este apartamento hace 5 años. Ahorró para él desde los 18, privándose de todo. Trabajaba en 2 turnos, hacía trabajos extra en clínicas privadas los fines de semana, ahorraba en ropa y entretenimiento. Cada centavo iba al ahorro. Cuando finalmente tuvo las llaves en sus manos, fue el mejor día de su vida. Y hace 3 años se casó con John. Él se mudó con ella. Un hombre tranquilo, sin conflictos, que trabajaba como gerente medio en una empresa comercial. Su salario era promedio, pero a Betty no le importaba. Ella ganaba bien, especialmente considerando los turnos nocturnos y las horas extras. No necesitaba un proveedor. Solo necesitaba a alguien normal a su lado, con quien compartir la vida cotidiana y, tal vez, algún día tener hijos. John parecía ser así. Al menos, durante los primeros 6 meses. Luego apareció Gloria en sus vidas. Al principio, la suegra venía rara vez, una vez al mes a tomar té, traía un tarro de mermelada o un paquete de galletas. Se comportaba con cortesía, aunque Betty sentía tensión en su mirada. Gloria evaluaba el apartamento como si estuviera calculando qué mover, qué tirar y qué agregar. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes, cada 2 semanas, luego cada semana. Después empezó a aparecer cuando Betty no estaba en casa. Y ahora, el cambio de muebles. Betty arrojó la nota al basurero, se quitó la chaqueta y fue al dormitorio. John todavía dormía, extendido en la cama con calzoncillos y camiseta. Trabajaba hasta las 6 de la tarde y luego se quedaba frente a la computadora hasta medianoche, jugando estrategias. Ella se acostó a su lado, sin desvestirse, y cerró los ojos. No podía dormir. Los pensamientos giraban en su cabeza sobre cómo su madre había entrado allí con llaves que no debía tener y comenzó a mover muebles ajenos en un apartamento ajeno. Unas horas después, John se despertó, se estiró y besó a su esposa somnoliento en el hombro. ¿Qué tal el turno? Bien. Betty se sentó en la cama, mirándolo. John, ¿de dónde tiene tu madre las llaves del apartamento? Él parpadeó, sin entender de inmediato. ¿Qué llaves? ¿De este apartamento? Ella vino mientras yo no estaba. Movió todos los muebles de la sala. John se rascó la nuca y sonrió culpable. Bueno, le di un duplicado. Por si acaso.
¿Por si acaso qué? Bueno, por si pasa algo y no estamos en casa. O si pierdes las llaves. Betty lo miró en silencio. Él apartó la mirada. Ella solo se preocupa por nosotros. Quiere ayudar. Ayudar es traer la compra o limpiar cuando se le pide, no mover los muebles sin el permiso de los dueños. Dueños, repitió John, y en su voz sonó algo ofendido. Por cierto, yo también vivo aquí. Sí, vives, pero el apartamento es mío. Él frunció los labios, se levantó de la cama y se puso los jeans. Siempre recuerdas eso. Solo lo recuerdo cuando tu madre cruza los límites. Solo quería hacer algo agradable. Hacer algo agradable es preguntar si necesitan ayuda, no irrumpir aquí cuando no estoy y reorganizar los muebles a tu gusto. John caminó nerviosamente por la habitación. Está bien, le diré que no lo haga más. Y quítale las llaves. Betty, ¿para qué? Es mi madre, no una desconocida. Las llaves, John. Él suspiró y asintió. Está bien, las tomaré. Pero no tomó las llaves. Pasaron 2 semanas. Betty deliberadamente no tocó el tema, observando. Gloria aparecía ahora 2 veces por semana, cada vez en ausencia de su nuera. John comentaba esto con despreocupación, como si fuera algo natural. Mi mamá vino, trajo empanadillas. Mi mamá estuvo, limpió las ventanas. Mi mamá dejó una olla de sopa. Betty no decía nada, solo registraba. Gloria estaba apropiándose del territorio, ganando espacio centímetro a centímetro. En el baño apareció un champú extraño. En la cocina, nuevos agarradores para ollas. En el pasillo, zapatillas talla 42, claramente no de John. Y luego sucedió algo que finalmente alertó a Betty. Llegó del turno nocturno un miércoles por la mañana, agotada hasta que le temblaban las manos. En el hospital falleció un paciente, un hombre de 47 años. Infarto. Intentaron reanimarlo, pero no lo lograron. Betty siempre lo pasaba mal en estos casos, aunque intentaba no demostrarlo. En la sala del personal se cambió, tomó un café de la máquina y se sentó en un rincón, solo para recomponerse antes de ir a casa. Junto a ella se sentó Heather, una enfermera de mayor edad que llevaba 35 años en el hospital. Una mujer experimentada, directa, que veía a las personas a través de ellas mismas. ¿Cómo estás?, preguntó mientras se servía té de un termo. Bien. Fue una noche pesada. Pasa. Heather guardó silencio un momento, luego dijo como de pasada. Escuché que tu suegra es muy activa. Betty se tensó. ¿De dónde lo sabes? Una de nuestras asistentes vive en tu zona. Dice que vio a tu suegra en el portal. Tenía las llaves del apartamento. Se jactaba ante su vecina de que su hijo y su nuera tenían un buen apartamento. ¿Y qué?, preguntó Betty con frialdad. Heather la miró seriamente. Que además dijo que su hija, Tiffany creo, está buscando vivienda. Alquileres caros, el dueño subió el precio. Tiene 2 hijos, el esposo con retrasos en el sueldo. Gloria se quejaba a todos de que quería ayudar, pero solo tiene un apartamento pequeño. Betty se quedó helada. Heather, ¿a qué viene esto? A que guardes los documentos del apartamento lejos de miradas ajenas. Pasa de todo. La gente se vuelve ingeniosa cuando necesita asegurar una vivienda. Betty agradeció y se fue a casa. Pero las palabras de su colega se le quedaron como una espina. Recordaba a Tiffany, vagamente, la había visto un par de veces en reuniones familiares. Una mujer de unos 40 años, rubia teñida con cara siempre descontenta. Trabajaba de vendedora, su esposo de cargador o algo así. 2 hijos en edad preescolar. Al llegar a casa, Betty revisó los documentos de inmediato. Estaban en la caja fuerte que guardaba en su armario del trabajo: título de propiedad,
contrato de compraventa, pasaporte técnico, todo en su lugar. John nunca se había interesado por dónde guardaba los papeles y no tenía llave de la caja fuerte. Tranquilizada, Betty volvió a casa y se acostó. Los días siguientes transcurrieron con calma. Gloria no apareció. John se comportaba como siempre, trabajaba, llegaba a casa, cenaba, jugaba en la computadora. Betty casi creyó que todo había terminado. Pero una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, sonó el teléfono de John en el pasillo. Él fue al baño dejando el smartphone en el sofá. Betty no pensaba escuchar, pero la voz de Gloria desde el altavoz era tan alta que era imposible no oírla. No te preocupes, todo se arreglará. El apartamento se liberará, te lo digo. Betty se quedó paralizada con un plato en las manos, se secó las palmas, fue a la sala y tomó el teléfono. Gloria, buenas noches. Se hizo una pausa. Ah, Betty, hola. Estoy hablando con John. ¿Escuchaste lo de qué apartamento se va a desocupar? ¿De qué hablas? Le dijiste a tu hija, se va a desocupar el apartamento. Gloria resopló. No, hablaba de mi apartamento. Quiero hacer una remodelación. Por eso lo estamos comentando con Tiffany, quizás ella pueda ayudar. Ustedes tienen un apartamento pequeño. ¿Y qué? Puedo llamarlo como quiera. Betty no discutió, solo devolvió el teléfono a su lugar en silencio. John salió del baño, tomó el smartphone, vio que la llamada se había cortado y miró culpable a su esposa. ¿Mamá llamó? Sí. ¿Qué quería? Pregúntale tú mismo. Él no lo hizo. Y Betty entendió definitivamente, algo se estaba gestando. Gloria estaba tejiendo una red, y John no lo sabía, o, peor aún, participaba. Al día siguiente, Betty se levantó temprano, se vistió y salió. Regresó una hora después con un cerrajero. Él retiró rápidamente los viejos cerrojos de la puerta de entrada y colocó nuevos, confiables, con protección contra robos y aperturas forzadas. 3 juegos de llaves, uno para Betty, otro de repuesto en la caja fuerte del trabajo y el tercero para John. Cuando su esposo llegó del trabajo por la noche, no entendió de inmediato lo que había pasado. Intentó abrir la puerta con la llave vieja, no pudo. Tocó el timbre. Betty abrió y le entregó el nuevo juego de llaves. Cambié los cerrojos. La cara de John se ensanchó. ¿Por qué? Porque tu madre tenía un duplicado, que prometiste recoger hace 2 semanas. Lo olvidé. Ahora ya no importa. ¿Y mamá? ¿Si pasa algo? Si pasa algo, nos llamará. Como toda persona normal. John se sonrojó, fue a la habitación y tiró la bolsa sobre la cama. Podrías al menos haberme avisado. ¿Avisarte para que pudieras hacer un tercer duplicado? Se giró, los ojos brillándole de indignación. No entiendo lo que está pasando. Es mi madre. No es una desconocida. Este es mi apartamento. Y aquí decido quién tiene llaves. Ajá. Tu apartamento. ¿Y yo solo vivo aquí temporalmente? Sí. Betty pasó la mano por su rostro, cansada. John, basta. Sabes perfectamente a qué me refiero. Lo sé, se rió amargamente. Que lo compré antes de la boda, que yo aquí no soy nadie. No lo dije así, pero lo piensas. Se pelearon, por primera vez en serio en 3 años. John gritaba que ella era insensible, que la familia no significaba nada para ella, que estaba obsesionada con el control. Betty permanecía en silencio, porque sabía que hablar era inútil. Él solo veía su propia razón y la de su madre. Para la noche, se reconciliaron. Formalmente. John se disculpó, Betty asintió. Él la abrazó, ella no lo rechazó. Pero algo entre ellos se rompió definitivamente. Y 3 días después, llegó una carta al buzón. Betty recogía el correo como siempre,
folletos publicitarios, facturas de servicios, el periódico del barrio y un sobre con el logo de una notaría. Lo abrió allí mismo, en la entrada. Dentro había una solicitud para la confirmación de un poder de entrega gratuita, donación, de una mitad de la propiedad del apartamento ubicado en tal dirección a favor de Tiffany Reed. Betty leyó la carta 2 veces, luego sacó el teléfono y marcó el número de la notaría indicado en el encabezado. Notaría Coleman, dígame. Hola, me llamo Barry Green. Recibí una solicitud para la confirmación de un poder para donar un apartamento. Yo no firmé tal poder. La joven al otro lado del teléfono vaciló. Un momento, voy a verificar. Se escuchó el roce de papeles, el golpeteo del teclado. Sí, efectivamente tenemos tal solicitud. La señora Gloria Reed presentó un poder en su nombre para tramitar la donación. Repito, no he firmado ningún poder notarial. ¿Está claro? Entonces, el procedimiento se suspenderá hasta aclarar las circunstancias. Tendrá que acudir personalmente con su pasaporte para declarar. Betty prometió ir al día siguiente y colgó. Sus manos temblaban. Gloria había intentado hacer una donación con documentos falsificados. Falsificó la firma, acudió al notario con un poder falso y trató de transferir la mitad del apartamento a su hija. Esto ya no era solo un abuso de autoridad, era un intento de fraude. Betty subió a su casa, cerró la puerta con todos los seguros y se sentó en la cocina mirando por la ventana. Su mente estaba llena de pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Denunciar a la policía? ¿Hablar directamente con Gloria? ¿Contárselo a John? No. John no lo creería. O lo creería, pero buscaría justificar a su madre. Diría que solo quería ayudar a su hija, que se confundió, que no lo hizo con mala intención. Betty decidió de otra manera. Mañana iría al notario, bloquearía oficialmente el intento y declararía que el poder era falso. Y luego, observaría. Gloria claramente no se detendría en un solo intento. Intentaría de nuevo, más ingeniosa, más astuta. Y Betty debía estar preparada. Al día siguiente fue a la oficina y presentó la denuncia. El notario, una mujer mayor con mirada perspicaz, la escuchó atentamente y negó con la cabeza. Suele pasar. Los familiares intentan registrar propiedades a su nombre aprovechándose de la confianza o la ingenuidad de los dueños. Menos mal que se dio cuenta a tiempo. ¿Y qué pasará con quien presentó el poder falso? Puede presentar una denuncia en la policía. La falsificación de documentos es un delito. Betty pensó y declinó. Por ahora no lo haré. Solo bloqueé todo lo relacionado con este apartamento. Ninguna transacción sin mi presencia. Sensato, asintió el notario. Al volver a casa, Betty se sentía vacía. Gloria había cruzado la línea. Ahora era una guerra. No declarada, pero guerra al fin y al cabo. Y Betty planeaba ganarla. En casa encontró a John frente al ordenador. Jugaba a otro juego de estrategia, cliqueando con entusiasmo. Ni siquiera se giró cuando su esposa entró. John, necesitamos hablar. Ajá. Un momento, estoy terminando esta partida. Betty desenchufó el cable de la corriente. La pantalla se apagó. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos hablar ahora. Él se recostó en la silla con desagrado. ¿Y ahora qué más? Tu madre intentó hacer una donación de la mitad del apartamento a nombre de tu hermana, con un poder falsificado a mi nombre. John parpadeó. ¿Qué? ¿Tú escuchaste eso? Debe ser un error. No es ningún error. Hoy estuve en el notario. Todo fue confirmado. Él negó con la cabeza. No puede ser. Mamá no haría algo así. Lo hizo. Y lo hizo. Quizás solo se confundió. Betty se rió, con amargura, sin alegría. ¿Confundida?
falsificó mi firma, fue al notario con papeles falsos, trató de transferir mi apartamento a su hija, ¿y eso lo llamas confundida? John se levantó y caminó nervioso por la habitación. Hablaré con ella. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? No hace falta. Quiero ver qué hará después. Betty, ¿hablas en serio? Absolutamente. Tu madre ha demostrado de lo que es capaz. Ahora estaré preparada para cualquier acción suya. Estás convirtiendo esto en una especie de vigilancia. Estoy protegiendo mi propiedad. John apretó los puños. Entiendo. Para ti la propiedad es más importante que la familia. Mi familia somos tú y yo. No tu madre, no tu hermana. Nosotros. Ellas también son mi familia. Entonces elige. Se hizo un silencio. John miraba a su esposa, incrédulo. ¿Me estás poniendo a elegir? No. Te pusiste tú mismo cuando le diste las llaves a tu madre sin mi conocimiento. Cuando le permitiste mandar en mi apartamento. Cuando cerraste los ojos ante sus excesos. Y ahora ha llegado a falsificar documentos. John guardó silencio, luego se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Betty quedó sola en la cocina. Se sentó y apoyó las manos sobre la mesa. Por dentro se sentía vacía y fría. Ella entendía que lo que venía solo podía empeorar. Gloria no se detendría. Y Fanny tampoco. Presionarían, manipularían, idearían nuevos planes. Y John no podría resistirles. Era demasiado débil, demasiado dependiente de su madre. Y tarde o temprano, todo esto terminaría en una explosión. Betty no sabía exactamente cuándo sucedería, pero sentía que sería muy pronto. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio tenso. John casi no hablaba con ella, llegaba del trabajo, cenaba por separado y se iba a su habitación. Gloria ya no aparecía. Al parecer, John le había dicho algo, pero Betty sabía que solo era la calma antes de la tormenta. El enemigo se retiraba para reagruparse y golpear con más fuerza. Y ella estaba lista para enfrentar ese golpe con todas sus armas, aunque aún no sabía cuán cruel sería. Pasaron 2 semanas desde el incidente del poder falsificado. Betty trabajaba con su rutina habitual, 3 turnos nocturnos por semana, 2 diurnos, fines de semana en casa. John se comportaba de manera silenciosa, casi desapercibida. Venía, se iba, comía, dormía. Las conversaciones se reducían al mínimo, cuentas, comida, pequeños detalles domésticos. Y entonces, de repente, cambió. Betty regresó de su turno el sábado por la noche y encontró en la mesa de la cocina un ramo de crisantemos, grandes, amarillos, hermosos. Al lado había una nota: perdóname por todo. Te amo. John. Se quedó un buen rato mirando las flores. Algo dentro se tensó, como antes de una tormenta. John nunca regalaba flores sin motivo. Solo en el 8 de marzo y en cumpleaños. Y definitivamente no se disculpaba así. Su esposo apareció desde la habitación, sonriendo con inseguridad. ¿Te gustó? Hermoso. Gracias. Estaba pensando quizás deberíamos salir a algún lugar. Al cine o a un restaurante. Betty lo miró en silencio. John se frotó las manos nerviosamente. Hace tiempo que no salimos solos. Trabajas mucho, te cansas. Hay que descansar un poco. Está bien, respondió ella. Fueron a un restaurante italiano en el centro de la ciudad. John pidió vino, pasta y postre. Hablaba de su trabajo, del nuevo proyecto que le habían encargado. Se esforzaba por ser encantador y atento. Betty asentía, comía y respondía con monosílabos. Ella esperaba. El golpe llegó al tercer día. John estaba sentado en el sofá con una taza de té. Betty doblaba la ropa después de lavarla.
Él carraspeó, como si tomara valor. Betty, he estado pensando. Ella siguió doblando la toalla, sin volverse. Nuestro apartamento de 2 habitaciones es bastante espacioso, y estamos solos. Y bueno, pensé, quizás podríamos alquilar una habitación a algún estudiante. O a un joven profesional. Sería un ingreso extra nada mal. Betty puso la toalla en el armario, cerró la puerta y se volvió. No. John parpadeó. ¿Por qué un no tan rotundo? Al menos discutámoslo. No hay nada que discutir. No quiero vivir con desconocidos en mi apartamento. Pero piensa en cuánto dinero. No necesito ese dinero. Necesito mi hogar. Donde pueda descansar tranquilamente después de los turnos. John dejó la taza en la mesa y se levantó. Betty, no puedes ser tan categórica. La gente alquila habitaciones, es normal. Que alquilen. Yo no lo haré. ¿Y si insisto? Ella le miró a los ojos. Puedes insistir todo lo que quieras. El apartamento es mío. Yo tomo la decisión. El rostro de John se ensombreció. Otra vez eso, el apartamento es tuyo. Yo aquí no soy nadie, ¿verdad? Exactamente. Tú no eres propietario aquí. Y no tienes derecho a decidir quién vivirá en este lugar. Él apretó los puños, se dio la vuelta y se fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe. Betty volvió a la ropa. Dentro de ella se instaló la ansiedad. John no había llegado a esa idea por sí mismo. Claramente alguien lo había instigado. Y no era difícil adivinar quién. Una semana después, llamaron a la puerta, domingo por la mañana. Betty abrió y encontró en el umbral a Tiffany con 2 niños. Un niño de unos 5 años y una niña de 3. Ambos con chaquetas y mochilas en la espalda. Hola, Betty. ¿Podemos pasar? Tiffany entró en el apartamento sin esperar respuesta. Los niños entraron detrás y de inmediato empezaron a explorar las habitaciones. ¿John está en casa?, preguntó Betty. Todavía duerme. No te preocupes, nos sentaremos tranquilamente. Tiffany se acomodó en la cocina. Los niños corrieron a la sala. Betty se quedó de pie en el pasillo, observando. Tiffany sacó un termo de su bolso y se sirvió té. ¿No te importa que hayamos aparecido así? Solo estábamos cerca, paseando por el parque, y pensé, voy a pasar a ver a mi hermano. John todavía no se ha despertado. Sí, esperaré. Betty fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Tiffany la miraba con una especie de sonrisa compasiva. Oye, Betty, me da tanta vergüenza contigo. ¿Por qué? Bueno, lo del poder notarial. Mi mamá me contó. Yo no sabía nada, te lo juro. Ella misma se lo inventó todo. Yo me enteré después. Entiendo. Perdóname, si quieres. Yo nunca habría estado de acuerdo con algo así. Betty asintió sin responder. Tiffany guardó silencio un momento y luego suspiró profundamente. Sabes, ahora tenemos unos problemas. ¿Qué tipo de problemas? El propietario del apartamento subió el alquiler. Al doble. ¿Te imaginas? No podemos con eso. El marido cobra el salario irregularmente. En mi salón redujeron mi sueldo. Los niños crecen y necesitan tantas cosas, guardería, ropa, comida. Betty escuchaba en silencio. Tiffany continuó, mirando su taza. Pensamos en mudarnos a algo más barato, pero las condiciones son horribles. Moho en las paredes, ventanas con filtraciones. No se puede llevar a los niños allí. Y pagar tanto por un apartamento antiguo de una habitación tampoco es opción. Lo siento, dijo Betty con calma. Tiffany levantó la vista. Aquí ustedes tienen tanto espacio. 2 habitaciones, buena distribución. Y solo ustedes 2. Betty puso el vaso en el fregadero.
Tiffany, si viniste a pedirnos que los dejáramos vivir aquí, te respondo de inmediato, no. Ella se sonrojó. No es eso, solo pensé que tal vez podríamos llegar a un acuerdo, temporalmente, un par de meses. Pagaríamos, claro, los servicios, la comida. Ayudaríamos en casa. No. ¿Pero por qué? Si somos familia. Por eso mismo los familiares deben vivir separados. Para no arruinar las relaciones. Tiffany frunció los labios. Entonces no te importa que mis hijos no tengan condiciones decentes. Tus hijos tienen madre y padre. Ustedes son adultos. Resuelvan sus problemas ustedes mismos. ¡Qué insensible eres! Betty se encogió de hombros y salió de la cocina. Ion ya se había despertado. Salió al pasillo, con pantalones de chándal y camiseta. Al ver a su hermana, se alegró. Tiffany. ¡Qué sorpresa! Solo pasamos con los niños, quería hablar contigo. Se fueron a la sala. Betty escuchó sus voces, Tiffany explicaba algo con entusiasmo, John respondía conciliador. Luego se fueron. Tiffany recogió a los niños, se vistió, lanzó una mirada furiosa a Betty y salió, cerrando la puerta de golpe. John se quedó en el pasillo, mirando al suelo. ¿Te costó tanto aceptar? ¿Aceptar qué? Dejarlos quedarse un par de meses. Es familia. Tu familia. No es mía. Los niños son pequeños, necesitan condiciones decentes. Que los padres se encarguen de eso. Es su obligación, no la mía. John negó con la cabeza. No te reconozco. Te has vuelto dura. Me he vuelto protectora de mis límites. Son cosas distintas. Se fue a su habitación, cerrando la puerta con un portazo. Betty regresó a la cocina y terminó de beber agua. Dentro se instaló un mal presentimiento. Primero, John con la propuesta de alquilar una habitación. Luego, Tiffany pidiendo quedarse a vivir. No era coincidencia. Era un plan. Gloria presionaba desde todos los frentes, intentando encontrar una grieta en la defensa. Y lo más aterrador, John estaba completamente de su lado. Unos días después comenzó una nueva etapa del asedio. Gloria apareció de nuevo. No con un duplicado de llaves, que ya no tenía, sino simplemente tocando la puerta mientras Betty estaba en casa. Hola, hijita. He hecho sopa, la traje. Betty la dejó pasar en silencio. Gloria fue a la cocina y puso la olla en la estufa. ¿John está en casa? En el trabajo. ¡Qué lástima! Quería hablar con él. Miró a su alrededor como evaluando el territorio. Está limpio aquí. Bien hecho, buena ama de casa. Betty no respondió. Gloria abrió el refrigerador y miró dentro. Hay pocos productos. Déjame ir a comprar. No hace falta. ¿Qué te cuesta? Con gusto iré. Yo misma compraré cuando haga falta. Gloria cerró el refrigerador y se giró hacia su nuera. La sonrisa desapareció de su rostro. Sabes, Betty, quería hablar contigo como adulta. Te escucho. ¿Entiendes que mi hija está en una situación difícil? 2 hijos, un marido que gana poco, el alquiler es altísimo. Y aquí tienen una habitación entera vacía. La habitación no está vacía. Planeamos hacer ahí la habitación de los niños. Gloria resopló. ¿La habitación de los niños? 3 años de casadas y todavía no hay hijos. Quizás sea hora de dejar de planear. Es hora de tenerlos. Betty apretó los dientes, conteniendo la dureza. Eso es asunto mío y de John, no tuyo. ¿Cómo que no mío? Soy la madre. Quiero nietos. Y tú siempre ocupada con tu carrera, con el dinero. El apartamento es tuyo, los documentos son tuyos y la familia, Betty. Gloria, estoy cansada. Necesito descansar antes del turno. ¿Les importa irse? La suegra no se movió.
¿Sabes que por ley tu esposo tiene derecho a la mitad del apartamento? Incluso si está a tu nombre. Betty se quedó helada. Gloria sonrió al ver su reacción. ¿No lo sabías? Pues es cierto. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a la mitad, y John puede pedir la división si quiere. El apartamento se compró antes del matrimonio, pero hicieron reformas, compraron muebles, electrodomésticos. Todo eso cuenta como bien común. Y se puede probar que el valor del apartamento aumentó gracias a las inversiones de tu esposo. Betty exhaló lentamente. ¿Quieres que John pida la división? Quiero que seas justa. John es mi hijo. Es tu marido. Tiene los mismos derechos que tú. Y tú actúas como si él estuviera aquí de paso. Como un huésped no deseado. Es mi apartamento. Por ahora sí. Pero la ley puede cambiar. John puede exigir lo que le corresponde, y entonces la mitad de este apartamento será suya. Y él decidirá quién vive aquí. Gloria tomó su bolso y se dirigió a la salida. En el umbral se giró. Piensa en mis palabras, Betty. La familia no son solo derechos, también son obligaciones. Hay que ayudar, especialmente cuando los familiares lo piden. La puerta se cerró. Betty se quedó de pie en medio de la cocina, apretando los puños tan fuerte que las uñas se clavaron en las palmas. Gloria había amenazado abiertamente, insinuando que John podría reclamar la mitad del apartamento. Y, conociendo el carácter de su esposo, Betty entendía, él era capaz de hacerlo. Si su madre presionaba lo suficiente, iría a los tribunales. Había que actuar. Al día siguiente, Betty pidió un día libre y fue a ver a un abogado. Lo encontró por recomendación de su amiga Sara, una especialista en derecho familiar, mujer de unos 50 años, con mirada atenta y manera de hablar clara. Después de escuchar la historia, el abogado asintió. La situación es incómoda, pero no crítica. El apartamento se adquirió antes del matrimonio, y esto está documentado. Por lo tanto, no se considera bien común. ¿Y si mi esposo demuestra que contribuyó a las reformas? Preguntó Betty. Puede intentarlo. Pero necesitará recibos, facturas, pruebas de que él pagó por los trabajos o compró los materiales. ¿Tienen esos documentos? Betty se quedó pensativa. No lo sé, la reforma fue hace 4 años, antes de casarnos. La mayoría de los muebles los compré yo. Los electrodomésticos también. Ya ven. Si él no puede probar una contribución significativa, el tribunal no reconocerá su derecho a la mitad del apartamento. Pero mi suegra dijo, comenzó Betty. Tu suegra está asustando. Es una táctica común, intimidar para que ustedes acepten voluntariamente sus condiciones. La abogada sacó un cuaderno y empezó a escribir. Esto es lo que le aconsejo. Reúna todos los documentos que demuestren que el apartamento se compró con su dinero, extractos bancarios, contrato de compraventa, órdenes de pago. Si tiene pruebas de que su esposo no contribuyó financieramente, también reúnalas. Recibos, facturas, correspondencia, todo lo que pueda respaldar su posición. Está bien. Y además, si siente que la situación puede empeorar, considere un acuerdo prenupcial o incluso el divorcio. Porque más adelante solo puede ponerse peor. Betty agradeció y se fue. En casa sacó la carpeta con los documentos y comenzó a revisar los papeles. El contrato de compraventa estaba a su nombre. El extracto bancario mostraba que el crédito estaba a su nombre. Los pagos salían de su cuenta. Los recibos de la reforma, todo pagado por ella antes del matrimonio. John realmente no había invertido un centavo en el apartamento. Se mudó a una vivienda ya lista, con muebles y electrodomésticos. Todo lo que hizo fue vivir allí. Incluso los pagos de servicios los pagaba Betty, porque ella ganaba más. Guardó los documentos y los escondió en la caja fuerte en el trabajo.
Ahora, si el asunto llegaba a los tribunales, tenía protección. Pero Betty esperaba que no fuera necesario. En los días siguientes, Gloria apareció cada día, a veces con sopa, otras con albóndigas o simplemente de visita. John claramente le había dado un nuevo juego de llaves, porque a veces Betty llegaba del trabajo y encontraba a su suegra ya dentro del apartamento. Lavé las ventanas, decía ella, estaban sucias. Oh, limpié el piso. Te cansas en el trabajo, no hay tiempo para la limpieza. Betty aceptaba estas intrusiones en silencio, pero por dentro hervía de enojo. Gloria nuevamente marcaba territorio, mostrando que podía entrar en cualquier momento. Y John la apoyaba. Un día, Betty encontró a su suegra en el dormitorio. Estaba frente al armario, examinando los estantes. ¿Qué está haciendo?, preguntó Betty con frialdad. Gloria se giró, sin mostrar vergüenza. Estoy viendo cómo organizan sus cosas. Podría colocarlas de forma más racional, liberar espacio. ¿Para qué?, se puso alerta Betty. Bueno, si alguien se muda, habrá que hacer espacio. Betty se acercó. Gloria, nadie se mudará aquí. Ya te lo dije. Ya veremos, dijo la suegra, pasando a través del pasillo hacia la puerta, tomando su bolso. Mañana volveré. Quiero limpiar las baldosas del baño. No hace falta. Sí hace falta. Tú no tienes tiempo. Betty la acompañó hasta la puerta, cerró con todos los seguros, se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Era insoportable. Gloria se comportaba como si el apartamento ya le perteneciera. John no se oponía, al contrario, lo facilitaba todo. Y esa noche, su esposo anunció que se iba de viaje de trabajo. 3 días a Novgorod, negociando con proveedores. Está bien, fue todo lo que respondió Betty. No se sorprendió. Lo esperaba. John se iba para no estorbar a su madre. Eso significaba que Gloria estaba planeando algo serio. El lunes por la mañana, su esposo se fue, y ya por la noche sonó el timbre. En el umbral estaba Gloria con bolsas de compras. Decidí prepararte la cena. Estar sola es aburrido. Betty la dejó pasar. La suegra fue a la cocina, empezó a sacar verduras y carne, se movía, hacía ruido, comentando cada acción. Betty se quedó en la sala, fingiendo mirar la televisión. Gloria salió 1 hora después, diciendo que volvería mañana. Y realmente volvió, al día siguiente y al siguiente. Cada vez se quedaba mucho tiempo, recorría las habitaciones, examinaba el lugar, preguntaba los horarios de Betty, cuando estaba en casa y cuando no. ¿Tienes turnos nocturnos? Sí. ¿Con qué frecuencia? Depende del horario. ¿Y esta semana habrá? Betty la miró atentamente. ¿Para qué quieres saberlo? Gloria sonrió. Es que me da curiosidad. Debe ser difícil trabajar de noche, supongo. Ya me acostumbré. Betty no aclaró que el jueves tenía realmente un turno nocturno. Dejó que su suegra pensara que no había revelado su plan. El miércoles John regresó del viaje de trabajo. Se mostró deliberadamente neutral, casi no hablaba. Betty notó que estaba escribiendo mensajes en el teléfono, ocultando la pantalla cuando ella se acercaba. El jueves por la mañana ella se preparó para el turno de día. Se cambió de ropa, tomó su bolso. En el trabajo le dijo a la supervisora que se sentía mal y pidió salir antes. La supervisora accedió sin preguntar. Betty salió del hospital a las 2 de la tarde y se dirigió a casa. Pero no subió al apartamento, se detuvo en la entrada, escondida detrás de la esquina del edificio desde donde se veía la puerta. Esperó. 20 minutos después llegó un coche rojo antiguo. Betty lo reconoció, era el auto del marido de Tiffany. De la carrocería salió Tiffany, detrás sus hijos. Luego el marido con bolsas grandes. Y detrás apareció Gloria, hablando y gesticulando. Sacaron del maletero cajas, bolsas, muchas cosas.
Gloria sacó de su bolso las llaves, nuevas, relucientes. Abrió la puerta del edificio y todo el grupo desapareció dentro. Betty permaneció de pie, observando. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban de rabia. John había hecho nuevamente un duplicado y se lo había dado a su madre. Y ahora estaban instalando a Tiffany con su familia en el apartamento mientras Betty no estaba. Sacó el teléfono y llamó a una amiga. Hola, Sara. ¿Puedo quedarme a dormir en tu casa? Claro. ¿Pasó algo? Te contaré en persona. Llegaré en una hora. Betty se subió al coche y se fue. De camino a la casa de Sara se detuvo en una tienda, compró una botella de vino y chocolate. Su amiga la recibió preocupada. ¿Cómo estás? Te ves pálida. Bien, solo cansada. Se sentaron en la cocina. Sara sirvió el vino. Betty contó todo, sobre su suegra, el intento de hacer la donación, las visitas constantes y lo que había visto hoy cerca de la entrada del edificio. Sara escuchaba, sacudiendo la cabeza. Esto es un abuso total. ¿Qué vas a hacer? Mañana tengo turno nocturno. Lo cumpliré y luego iré a casa por la mañana. Betty miró a su amiga a los ojos, y veremos quién se impone. Sara guardó silencio. ¿Estás segura de que podrás con esto? Absolutamente. ¿Quieres que vaya contigo, para apoyo? No hace falta. Yo sola. Terminaron el vino y se fueron a dormir. Betty casi no cerró los ojos. Su cabeza giraba con pensamientos, uno tras otro, afilados como cuchillas. El plan de acción daba vueltas en su mente. Mañana volvería a casa y encontraría allí a Tiffany con su familia. Gloria probablemente también estaría. Ion, tal vez. Y entonces comenzaría la batalla principal. Betty estaba lista. Los documentos del apartamento estaban en la caja fuerte en el trabajo. El teléfono cargado, con la aplicación de grabación de video instalada. Los números de la policía y del abogado guardados para acceso rápido. Sabía qué hacer. Paso a paso, sin emociones, sin histeria. Fría y calculadora. Gloria había ido demasiado lejos, y ahora era tiempo de ajustes. Por la mañana, Betty se levantó temprano, tomó café con Sara, agradeció la hospitalidad y se fue a su turno. Cumplió un turno nocturno de 12 horas muy pesado, varios pacientes difíciles, un caso con sospecha de apendicitis que resultó ser confirmada y el paciente fue trasladado a cirugía. Al amanecer, Betty apenas se mantenía en pie, pero sentía una claridad y calma absoluta. Se cambió, tomó su bolso, sacó del casillero la carpeta con documentos, la puso en la bolsa, subió al coche y se dirigió a casa. De camino se detuvo en una tienda, compró un paquete de alimentos para dar apariencia de normalidad, subió al edificio, abrió la puerta con la llave. En la plataforma frente a su puerta había cajas y bolsas, cuidadosamente apiladas y atadas con cuerdas. Betty reconoció sus cosas. Se detuvo, mirándolas. Luego sacó lentamente el teléfono, revisó la batería, llena, encendió la cámara, se acercó a la puerta, insertó la llave y giró. La puerta se abrió, y todo comenzó. El turno nocturno fue una pesadilla. A la 1:30, 5 víctimas de un accidente de tráfico en la carretera fueron llevadas a urgencias. El camión se estrelló contra un automóvil, que salió despedido hacia el carril contrario y chocó con una furgoneta. 3 personas quedaron en estado grave, 2 con fracturas y heridas abiertas. Betty trabajaba sin descanso, sueros, curaciones, preparación para operaciones, acompañamiento al gabinete de rayos X, sangre, gemidos, gritos de los familiares en el pasillo. Uno de los heridos, un hombre de unos 40 años, murió en la mesa de operaciones por hemorragia interna. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. Para la mañana,
Betty apenas se mantenía en pie. Su cuerpo se sentía pesado como plomo, los ojos se le cerraban de cansancio. Se cambió en el consultorio de médicos residentes, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Rostro pálido, ojeras oscuras, mirada vacía. Tenía que ir a casa. Betty sacó del casillero la carpeta con los documentos del apartamento, la puso en el bolso y salió del hospital en la fría mañana de septiembre. El cielo estaba cubierto de nubes grises, lloviznaba ligeramente. Se subió al coche, arrancó el motor y encendió la calefacción. En el camino se detuvo en un supermercado, compró una bolsa de víveres, pan, leche, huevos, verduras. Para que pareciera creíble, si alguien le preguntaba por qué no había ido directamente a casa, diría, pasé por la tienda. Aunque ya no habría nadie que preguntara. Betty estacionó frente al edificio, tomó la bolsa y el bolso, salió del coche, subió al porche y abrió la puerta con el código. El ascensor no funcionaba, como siempre, en el momento más inoportuno. Tuvo que subir a pie hasta el 5º piso. Con cada escalón, la tensión crecía dentro de ella. El corazón latía con regularidad, las manos no temblaban, los pensamientos estaban claros. Sabía lo que vería arriba, sabía lo que diría, sabía lo que haría. Llegó al 5º piso y se detuvo. Cerca de la pared frente a su puerta había cajas y bolsas. Muchas cuidadosamente apiladas, atadas con cinta y cuerdas. Betty reconoció sus pertenencias, ropa, zapatos, libros, cosméticos. Incluso las fotos enmarcadas estaban encima de una de las cajas. La habían desalojado. Betty dejó la bolsa de víveres en el suelo, sacó el teléfono del bolsillo, revisó la batería, 92%, encendió la cámara, la puso en modo de grabación de video, presionó el botón rojo, se acercó a la puerta, insertó la llave en la cerradura y giró. La cerradura hizo clic. La llave funcionó, lo que significaba que no habían tenido tiempo de cambiar la cerradura o no se les había ocurrido. Betty empujó la puerta y entró. En el apartamento olía a cebolla frita y algo dulce. En la cocina estaba Gloria con un delantal colorido, removiendo algo en una olla sobre la estufa. El cabello recogido bajo un pañuelo, expresión satisfecha de la dueña de casa acondicionando su nido. De las habitaciones llegaban voces, risas infantiles, pasos, el sonido de muebles siendo movidos. Tiffany le decía algo a su esposo, que respondía con voz grave. Gloria se volvió al escuchar los pasos, vio a Betty en la puerta y sonrió ampliamente. ¡Qué bueno que viniste! Tus cosas ya están en el vestíbulo. Tómalas, querida. Pronto llegará mi hija con su esposo. Tienen niños, y ellos necesitan más el apartamento. Betty dejó lentamente el bolso en el suelo, sin apartar la mirada de su suegra. Esta sostenía un cucharón en la mano, sonreía esperando una reacción, esperando lágrimas, gritos, histeria. No obtuvo nada. Después de esas palabras, nada la detendría. Betty levantó el teléfono y apuntó la cámara hacia Gloria. Hoy es 6 de septiembre de 2025. Hora, 9:37 a.m. Yo, Barry Green, me encuentro en mi apartamento en la calle Blake, número 8, apartamento 53. En el apartamento hay personas ajenas que se niegan a abandonar el lugar. Gloria bajó el cucharón. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué estás haciendo? Registrando un delito. ¿Qué delito? Este es el apartamento de mi hijo. No, este es mi apartamento. Soy la única propietaria. Betty avanzó por el pasillo, grabando con la cámara, y miró hacia la sala de estar. Allí Tiffany y su esposo organizaban las cosas de los niños, juguetes en el suelo, ropa en el sofá, cochecito en la esquina.
Los niños, un niño y una niña, estaban sentados en la alfombra armando un juego de construcción. Registrado, en la sala de estar hay 4 personas, la ciudadana Tiffany Reed, su esposo y 2 menores de edad, que han ingresado ilegalmente al apartamento y se niegan a salir. Tiffany se levantó de un salto del sofá. ¿Qué estás haciendo? Grabando un video para presentar a la policía. ¿Qué policía? Betty, ¿estás loca? Betty ignoró la pregunta y entró al dormitorio. Allí John estaba acostado en la cama con pantalones de casa y camiseta, absorto en el teléfono. Al ver a su esposa con la cámara, palideció. Registrado, en el dormitorio se encuentra el ciudadano John, mi esposo, que no es propietario de este inmueble. Betty, hablemos con calma. No. Ella regresó al pasillo. Gloria le bloqueó el paso. Su rostro se deformó por la rabia. Apágalo ahora mismo. No, soy tu suegra. Usted es una persona que ha ingresado ilegalmente a mi apartamento. Tiene 10 minutos para abandonar voluntariamente el lugar. Empieza la cuenta atrás. Gloria intentó arrebatarle el teléfono. Betty retrocedió, levantó la cámara más alto. Registrada la ciudadana Reed. Gloria intenta impedir la grabación y usar fuerza física. ¿Qué grabación? Esta es la casa de mi hijo. 9 minutos 40 segundos. Tiffany salió corriendo de la sala. Detrás de ella, su esposo, un hombre corpulento, con barba sin afeitar y mirada alerta. ¿Qué has hecho? Estamos aquí con nuestras cosas, los niños. 9 minutos 20 segundos. Si no se van voluntariamente, llamaré a la policía. Tiffany se rió. ¿Policía? ¿Te escuchas? Esto es una familia. Somos parientes. Ustedes son ciudadanos que han ingresado ilegalmente. Y ahora llamo a la patrulla. Betty marcó el número sin apagar la cámara. Timbres. Una voz masculina respondió. Central de guardia, le escucho. Hola, me llamo Betty Green. Quiero reportar un ingreso ilegal a mi apartamento. Dirección, calle Blake, número 8, apartamento 53. ¿Cuál es la infracción? En su apartamento hay 4 adultos y 2 niños. Han entrado sin su permiso, trasladado sus pertenencias al vestíbulo y se niegan a salir. ¿Usted es la propietaria? ¿Tiene los documentos? Entendido. La patrulla está en camino. Espere. Gloria gritaba, agitaba los brazos. Tiffany intentaba tirar de la manga de Betty. Ella se apartó, continuando la grabación. Registrada la ciudadana Reed. Tiffany está usando fuerza física intentando impedir la llamada a la policía. No estoy usando fuerza, solo quiero que pares. La policía ya viene. Pueden recoger sus cosas. Gloria se llevó las manos a la cabeza. John, ¿vas a permitir que eche a tu madre a la calle? Del dormitorio salió el esposo, desconcertado, con manchas rojas en el rostro. Betty, ¿por qué haces esto? Hablemos tranquilamente. Es demasiado tarde para hablar. Ustedes irrumpieron en mi apartamento, tiraron mis cosas y se instalaron sin mi permiso. Eso es un crimen. ¿Qué crimen? Soy tu esposo. No eres la propietaria. No tienes derecho a decidir quién vive aquí. John miró a su madre, luego a su esposa, abrió la boca, la cerró, no dijo nada. Gloria se acercó a Betty muy de cerca. Sus ojos ardían, la voz le temblaba de rabia. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás echando a una familia, a niños pequeños. Tú tienes un apartamento, Gloria, y tu hija tiene uno alquilado. Vayan allí, eres despiadada. Estoy defendiendo mi propiedad. La suegra levantó la mano como si fuera a golpearla. Betty no se inmutó, solo levantó más el teléfono.
Registrada amenaza de violencia física por parte de la ciudadana Gloria. Gloria bajó la mano, se dio la vuelta, fue a la cocina, apagó la estufa, se quitó el delantal y lo lanzó sobre la mesa. Ya veremos cómo cantas cuando John demande la división de bienes. La mitad de este apartamento le corresponde por derecho. El apartamento fue comprado antes del matrimonio. Su hijo no puso ni un centavo. Todos los documentos están conmigo, así que cualquier intento es inútil. Ya veremos. Gloria agarró su bolso y salió al pasillo. Tiffany estaba en medio de la sala, abrazándose a sí misma. El esposo recogía las cosas de los niños, metiéndolas en bolsas. Los niños miraban a los adultos con ojos asustados. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Tiffany con voz temblorosa. «Nos vamos. Que esta víbora viva aquí sola». Comenzaron a recoger sus cosas. Betty se quedó en el pasillo, grabando todo con la cámara. John se acercó a ella, intentando tomarla de la mano. «Detente. Esto es una locura. Suelta mi mano». No quería que terminara así. Simplemente mamá dijo: «Tu madre decide sobre mi apartamento. Tú la ayudas en eso. Me sacaron como un mueble, y ahora te sorprende que haya llamado a la policía». Ion retrocedió. «Pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Temporalmente dejaríamos que Tiffany se quedara, encontraría un mejor trabajo, ahorraría y se mudaría. ¿Pensaste? Y conmigo no creíste necesario consultar. No habrías aceptado». «Correcto, porque este es mi apartamento. Y solo yo decido quién vive aquí». Gloria salió de la sala con una bolsa y una caja, lanzando una mirada llena de odio a Betty. «¿Lo lamentarás? ¿Lamentarás este día? Tal vez, pero no hoy». Alguien llamó a la puerta. Betty abrió. En el umbral estaba el oficial de policía del distrito, un hombre de unos 40 años, con uniforme y rostro cansado. Detrás de él iba otro policía, más joven. «Buenas. ¿El llamado vino de aquí?» «Sí». «Adelante». Betty los dejó entrar al apartamento. El oficial observó el pasillo, notó a las personas con sus pertenencias y a los niños. «¿Cuál es el problema?». Betty sacó de su bolso la carpeta con los documentos. «Soy la propietaria de este apartamento. Aquí está el certificado de propiedad, el contrato de compraventa, el pasaporte técnico. Estas personas ingresaron sin mi permiso, trasladaron mis cosas al vestíbulo y se niegan a irse». El oficial tomó los documentos y los revisó. «¿Usted es la única propietaria?». «Sí». «¿Y estas personas quiénes son?». «Suegra, su hija con familia y mi esposo». El policía miró a Gloria. «¿Tienen documentos que confirmen su derecho a vivir aquí?». Gloria se enderezó. «¿Qué documentos?». «Este es el apartamento de mi hijo». «¿Su hijo tiene derecho de propiedad?». «No, pero es mi esposo. Él vive aquí». El oficial se volvió hacia John. «¿Está registrado en esta dirección?». Ion negó con la cabeza. «¿Es propietario o copropietario?». «No». «Entonces tampoco tiene derecho a permanecer aquí contra la voluntad de la propietaria». Gloria jadeó. «¿Cómo es eso?». «Es mi esposo. Eso no le da derecho automático al apartamento si está a nombre de su esposa y fue comprado antes del matrimonio». El oficial devolvió los documentos a Betty. «Todo en orden. Usted tiene derecho a exigir que estas personas abandonen el lugar. Señores, recojan sus cosas y váyanse voluntariamente, de lo contrario habrá que levantar un acta por infracción». Gloria se llevó las manos al pecho y se sentó sobre la mesa. «Me siento mal». El oficial, imperturbable, sacó la radio. «Llamen a una ambulancia». Gloria se levantó rápidamente. «No hace falta. Yo misma». Tiffany tomó a los niños de la mano, su esposo levantó las cajas.
Salieron al pasillo y bajaron por las escaleras. Gloria lo siguió, lanzando a Betty una mirada llena de odio. La suegra estaba aterrorizada por lo que había hecho. No esperaba que su nuera tranquila y agotada fuera capaz de algo así, llamar a la policía contra la propia familia de su esposo, expulsar a todos sin piedad ni dudas. John se quedó de pie en el pasillo. El oficial lo miró. ¿Usted también se va? John miró a su esposa. Vete, John. Toma tus cosas y ve con tu madre. No puedes hacer eso. Yo fui tu esposo. Ahora no. Podemos hablar de todo. No hay nada que discutir. Elegiste a tu madre. Vive con ella. El oficial tosió. Ciudadano, le aconsejo que haga caso. Su esposa tiene pleno derecho a exigir su salida. Ion se quedó un minuto más, luego se dio la vuelta y fue al dormitorio. Volvió con un bolso en el que metió apresuradamente su ropa, pasó junto a Betty sin mirarla. La puerta se cerró. El oficial miró a Betty. ¿Necesita un acta? Sí. Quiero presentar una denuncia por ingreso ilegal. Bien. La redactaremos en la comisaría. ¿Puede ir hoy? Iré después de descansar un poco. Entendido. Aquí tiene mi tarjeta. Llame cuando pueda venir. Los policías se fueron. Betty cerró la puerta con todos los seguros y se apoyó contra ella. Silencio. Por primera vez en varias horas, un silencio absoluto. Recorrió el apartamento. En la cocina, la sopa a medio cocinar en la olla se había enfriado. En la mesa, restos de verduras y cuchillos sucios. En la sala, juguetes de los niños esparcidos, el cojín del sofá arrugado. En el dormitorio, la cama deshecha, la ropa de John caída del armario. Betty se sentó en el suelo, en medio del pasillo. El teléfono seguía grabando. Apagó la cámara, lo dejó a un lado, cubrió su rostro con las manos. No lloró, simplemente se quedó allí. Luego se levantó, fue al baño, encendió la ducha, se desnudó y se puso bajo el agua caliente. El agua arrastraba el cansancio, la tensión, la rabia. Betty estuvo bajo la ducha unos 20 minutos, hasta que su piel se enrojeció por el calor. Salió, se secó, se puso ropa cómoda y volvió al pasillo para recoger sus cosas del vestíbulo. Llevó cajas y bolsas al apartamento y las colocó en las esquinas. No las desempacó, no tenía fuerzas. Se tumbó en la cama y se durmió instantáneamente. Despertó por la tarde. Afuera ya oscurecía. Se levantó, fue a la cocina, tiró los restos de la sopa, lavó la olla, limpió la mesa, sacó la basura y encendió la tetera. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes. Ion escribía largos mensajes enojados sobre lo despiadada que era. Gloria enviaba notas de voz amenazando con demandarla. Tiffany la acusaba de dejar a los niños sin techo. Betty bloqueó los 3 números, luego llamó a su abogada y le contó lo ocurrido. Esta resopló con aprobación. Hiciste lo correcto. Ahora pide el divorcio y bajo ninguna circunstancia los dejes volver, aunque suplicen. No lo haré. Perfecto. Ven mañana y formalizamos los documentos. Betty agradeció y colgó. Tomó té con galletas y miró por la ventana. La ciudad seguía su vida, luces encendidas, coches circulando, gente caminando. Una noche normal de un día común. Y su vida, en cambio, había cambiado por completo. Al día siguiente, Betty fue a la comisaría y presentó la denuncia, luego solicitó el divorcio con la abogada. Una semana después recibió la citación judicial. John intentó llamar desde números desconocidos, pidió encontrarse y hablar, prometiendo que no volvería a pasar. Betty respondió brevemente, el divorcio era inevitable. Gloria vigilaba el edificio desde abajo. Betty llamó a la policía.
El oficial conversó con ella, tras lo cual la suegra dejó de aparecer. Tiffany escribía en redes sociales enojadas publicaciones sobre la cruel cuñada que había echado a la familia con niños a la calle. Los conocidos leyeron, algunos dejaron de seguir a Betty, otros la apoyaron. Pasaron 2 meses. El divorcio se gestionó rápidamente. John no puso obstáculos, entendiendo lo inútil que sería. El apartamento quedó a nombre de Betty. El exesposo se mudó con su madre y consiguió un nuevo trabajo. De vez en cuando, Betty escuchaba por conocidos en común que él se quejaba de su exesposa, llamándola insensible y calculadora. «Que hable», pensaba ella. Tiffany con su familia finalmente se mudó del antiguo apartamento, encontró un lugar más barato en las afueras. Gloria los ayudaba con dinero y cuidaba de los niños. La familia vivía su vida, Betty la suya. Algunos conocidos realmente se apartaron. Creían que había actuado con crueldad, que debía haberse puesto en su lugar, ayudar a sus familiares. Betty no se justificaba, simplemente eliminaba a esas personas de su vida. Los verdaderos amigos permanecieron. Sara la apoyó desde el primer día, ayudándola a superar el divorcio. Los colegas del trabajo también mostraron comprensión, conocían a Betty como una persona responsable y honesta. La vida se estabilizó. Trabajo, hogar, encuentros ocasionales con amigos. Tranquilo, sosegado, apacible, solitario. Una tarde de viernes, Betty regresó de otro turno. Abrió la puerta con su llave, esa que nadie más podía copiar sin su permiso, y entró en el apartamento. Silencio, limpieza, orden. Se quitó la chaqueta y la colgó, se sacó los zapatos, fue a la cocina, puso la tetera, tomó una taza y una bolsita de té, llenó de agua y se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad al anochecer, luces en las ventanas de los edificios, faroles a lo largo de las calles, pocos coches circulando. Noviembre frío, cielo cubierto de nubes. Pronto sería invierno. Betty bebía té a pequeños sorbos. Estaba cansada. Tenía sueño, pero no quería levantarse e ir al dormitorio. Estaba bien simplemente sentada allí, sola, en silencio. A veces surgían pensamientos. ¿Y si se equivocó? ¿Y si habría sido mejor intentar llegar a un acuerdo, buscar un compromiso? Tal vez, de verdad, podría haber dejado que Tiffany se quedara un par de meses para ayudar. Pero luego Betty recordaba aquel día, las cajas con sus pertenencias en el vestíbulo, Gloria en la cocina manejando todo como si fuera su casa, John que ni siquiera intentó proteger a su esposa. Todas las dudas desaparecían. Había actuado correctamente. Pagó un precio alto por ello, soledad, juicio ajeno, un matrimonio destruido. Perdió a su esposo, aunque, siendo sincera, lo había perdido mucho antes, en el momento en que eligió a su madre en lugar de a su esposa. Pero al menos conservó lo más importante, su hogar, su dignidad, su libertad. Betty terminó su té, dejó la taza en el fregadero, apagó la luz de la cocina, fue al dormitorio, se tumbó en la cama, se cubrió con la manta y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, un nuevo turno, nuevos pacientes, nuevas tareas. La vida continuaba. Incluso estando sola, incluso si algunos la consideraban cruel, incluso si por las noches a veces la tristeza la invadía, era su elección y no se arrepentía. A veces hay que perder a personas para poder conservarse a uno mismo. Y esa es la elección correcta, aunque duela en el corazón.